Misterio de fe. Católico. Esto es lo que creemos. Esto es lo que celebramos. Y esto es lo que vivimos. Misterio de fe. Comenzamos. Permítanme gritarlo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a su programa Misterio de Fe. Yo soy el Padre Jorge, misionero de Jesús y de María. Les saludo en este día que el Señor nos permite nuevamente estar en su presencia, compartiendo pues este amor, esta gracia. Estamos en la lectura de la Lectio Divina, que es la lectura creyente de la Palabra de Dios bajo la acción del Espíritu Santo para encontrarnos con Dios y dejarnos transformar por Él. Es esta aventura del amor de Dios y que tratamos nosotros de ir haciendo, ir descubriendo cada día a través de esta experiencia de su amor. Entonces estamos en la lectura creyente de la palabra de Dios bajo la acción del Espíritu Santo para encontrarnos con Dios y dejarnos transformar por Él. Ese es el texto. Luego, los pasos de la Lectio Divina. Primer paso, invocación al Espíritu Santo. Segundo paso, lectura de la palabra. Tercer paso, meditación. Cuarto paso, oración. Quinto, contemplación. Y sexto, compromiso. Estamos en el primer paso, que es invocación al Espíritu Santo. Los 6 pasos de la invocación es fe y apertura, pureza de corazón, desprendimiento y docilidad, oración continua, espíritu de oración, conversión continua y comunión con la iglesia. Estamos en el quinto, que es conversión continua y transformación. Y en esto vamos nosotros a ir descubriendo cada paso. Hemos visto varios elementos de la conversión, que al final de cuentas, ¿qué es la conversión? La transformación, transformarnos en el ser lo que Dios quiere que veamos. Lo último que estábamos viendo, ¿qué es lo que tendríamos que hacer cuando nuestra voluntad parece vencida y derrotada por las pasiones y los malos instintos? Y obviamente hemos dicho que muchas veces nuestra voluntad parece sin fuerzas, parece sin suficiente fuerza o se encuentra débil para resistir todas esas tentaciones, todas esas inclinaciones y pasiones que todos tenemos, inclinaciones que obviamente nos llevan a alejarnos del plan de Dios. Y lo primero que decíamos, no desanimarnos, no dejarnos vencer por esta experiencia, porque a través de esta lucha, pues tenemos nosotros que mantenernos, ¿sí? Y decíamos que en la lucha de la santidad, que al final de cuentas quien da la santidad es Dios, pero en la lucha de la santidad lo que cuenta y vale no es solamente el número de victorias o de derrotas que obtenemos, sino el esfuerzo que hacemos por permanecer fieles a la voluntad de Dios, porque muchos caemos en la tristeza, en el sinsentido, es que yo le echo ganas y mire, no supero esto, que a todos nos pasa, ¿no? Y es precisamente, si caes, te levantas y cuantas veces sea necesario. Lo que se toma en cuenta es la fidelidad, que luches por estar agradando a Dios, independientemente de que sabemos que nuestra condición humana no nos ayuda. Y perder batallas no es perder la guerra. Perder esas situaciones no es dejarnos vencer, no es dejarnos tirar la toalla. Pues, ¿de qué sirve todo lo que estoy haciendo? ¿De qué sirve todo lo que estoy realizando si realmente no hay un cambio? Y es cuando dice, espérate, no se trata de un cambio de la noche a la mañana. Tenemos que luchar todos los días, tenemos que hacer esta experiencia para que nosotros podamos entender que es una continua necesidad de Dios. ¿Qué es lo que sucede? Si nosotros pudiéramos vencer todo, pues no estaríamos buscando a Dios. ¿Sí? ¿Con qué facilidad nos olvidamos? Simplemente nos olvidamos cuando estamos muy atareados, cuando estamos con mucho trabajo, cuando estamos muy divertidos, cuando nos vamos de viaje, y fácilmente, por algo Dios puso en los mandamientos de la ley de Dios el sábado, que era el dedicarle un día
a Dios nuestro Señor. Ese día era dedicado completamente. Y habíamos dicho algunas preguntas que tendríamos que hacernos. Primero era si en verdad quiero vencer esta pasión, o sea, el alma tiene que preguntarse a sí misma, ¿deseo triunfar sobre esta mala inclinación? ¿Me propongo seriamente tratar de obrar de tal manera que Dios quede contento con mi comportamiento? ¿Hago esfuerzos por no dejarme derrotar por este vicio o por esta mala costumbre? Y es una de las que para mí se me hacía más importante. ¿Quiero preferir cualquier otro mal antes que el pecado? Que para mí es una de las cosas, cualquier mal, que enfermedades, que injusticias, con tal de no pecar. Ahorita, bueno, en Estados Unidos hay una cuestión interesante y difícil para los sacerdotes. Quieren promover una ley que en donde si un sacerdote se acerca a alguien a confesarse de que ha abusado de un niño, está por obligación de ley civil a decirlo ante las autoridades. Y obviamente, pues nosotros no podemos hacerlo porque hay el voto o el sigilo sacramental. No puedes decir absolutamente nada en lo que haya sido secreto de confesión. Y hasta salió un comentario de un sacerdote legionario de Cristo canadiense que está en Estados Unidos, diciendo precisamente que él pues prefiere ir a la cárcel o prefiere que lo maten, o sea, va a ser el martirio antes que fallar, antes que no cumplir con el sigilo del sacramento, que no se nos permite decir ningún pecado que se nos haya confiado. Entonces, y ahí es donde decíamos, si alguna de estas preguntas está afirmativa, hay esperanza de que verdaderamente estás cambiando y estás luchando, ¿sí? Y es lo que nosotros estábamos realizando. Sabemos que muchas veces se viene esta situación desesperada, que creo que todos hemos enfrentado, en donde queremos tirar la toalla, ya no puedo, ya no aguanto, y obviamente hay estos enemigos de nuestra santidad que nos asaltan, especialmente en el pensamiento, en el sentimiento, y hacen que nuestra voluntad se debilite, hacen que pues esta voluntad ya cansada, de, no, pues para qué lucho, el desánimo, el sinsentido, obviamente pues ya no quiere resistir, no se siente con la suficiente fuerza para resistir y termina tirando la toalla. Y es precisamente algo que decíamos nosotros en 2 Timoteo, capítulo 1, versículo 12, sé muy bien en quién he puesto mi esperanza y tengo la seguridad de que Él es poderoso para defender mis tesoros. O sea, esto les decía, incluso ponerlo ahí donde normalmente estás. ¿Por qué? Porque sabes, es 2 Timoteo 1:12. 2 Timoteo 1:12. ¿Sí? Y obviamente el que es verdaderamente derrotado es el que se declara vencido, el que ya no puedo seguir. Y veíamos este salmo que incluso lo hacemos en la liturgia de las horas. Señor, date prisa en socorrerme. Señor, mira, date prisa. Señor, sale en mi auxilio. Dios mío, perdón. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Y esto creo que es una de las oraciones de invocación, de liberación, de prepararnos para la batalla, de cuando estamos en la batalla. Dios mío, ven en mi auxilio. O sea, Señor, yo no puedo, mira, viene esta situación, y más cuando son situaciones repetidas, situaciones que constantemente se dan en nuestra vida y que muchas veces pues no nos dejamos, no hacemos conciencia de ello. Por eso recurremos a Dios. Bendito problema, bendita situación, porque si no, fácilmente el hombre se la cree y cree que puede todo y que lo sabe todo y que es capaz de todo, y pues nos damos cuenta que no es así. Por eso entonces, Dios mío, ven en mi auxilio, Señor, date prisa en socorrerme. ¿Sí? Incluso hay otros salmos, ya no los voy a mencionar ahorita, que hay uno que dice, Señor, recuerda que en el camino por donde avanzo me han tendido una trampa. O sea, hay salmos hermosísimos. Hace algunos años, con Madre Blanquita, hice un programa de salmos que se nos perdió toda esa información, no están los videos. Yo creo que voy a volver a hacer otro, porque es hermoso entender los salmos, es hermoso poder alimentarte de los salmos y utilizarlos precisamente en esa
en esa lucha, ¿no? Porque precisamente es una oración del pueblo que a veces está perseguido. Me acuerdo otro pasaje de los Salmos que dice más o menos así: si el Señor no nos hubiera auxiliado, si el Señor no hubiera estado de nuestra parte, nos hubieran llegado las aguas hasta el cuello, o sea, nos hubiéramos ahogado. Pero el Señor es bueno conmigo y no permitió que me arrastrara la corriente. Algo así por ahí va el Salmo, no recuerdo muy bien, pero es esta ayuda eficaz que tenemos, y es cuando, para poder no dejarnos vencer, hablamos también de este otro elemento, hay que pensar, cuando yo estoy luchando, cuando estoy en esa lucha, en esa batalla, tengo que pensar, tengo que meditar en lo útil y en lo provechoso que es resistir las tentaciones y lograr la victoria. O sea, estar en Dios, estar en paz con Dios. Esto es algo que nos puede ayudar. Desgraciadamente, ¿cómo decirles? Imagínense aquella persona, a mí me gustan las artes marciales. Yo nunca llegué a hacer yo llegué a hacer cinta de papel del baño usada, pero de otro color nunca pude llegar a hacer. Pero me encantaban las artes marciales. Especialmente yo llegué a practicar un poquito el Kung Fu. El karate fui nada más como 2 veces, pero el Kung Fu me encantaba. Y recuerdo que se hacían las formas en el karate, creo que son katas, y en el Kung Fu son formas que vas aprendiendo a hacer despacio y que después, cuando viene el combate, yo por inercia ya sabes hacer los movimientos. En la vida espiritual es lo mismo. Si yo no aprendo a visualizar en todo momento y me estoy recordando lo importante que es pensar en la vida eterna, en estar con Dios, en servir a Dios, cuando venga el combate, por más que yo quiera estar pensando en eso, pues voy a caer en la desesperación y lo que voy a querer en ese momento es salir corriendo y tirar la toalla y mandar toda la fregada, o deprimirme, ponerme triste, ponerme serio o de malas. ¿Por qué? Porque como no me he entrenado para ese combate, no me he entrenado en esa visualización. Por esto es una ayuda fundamental y muy eficaz para poder ayudar a nuestra voluntad a no quedarnos completamente derrotados o tirados ahí, ya no puedo. ¿Por qué? Porque es mucho esta situación, he luchado contra este pecado, Padre, y es lo mismo y lo mismo y lo mismo. Les digo porque a mí me pasa lo mismo. O sea, no por el hecho de ser sacerdote quiere decir que sí, yo todas las puedo, yo aquí soy Juan Camaney. No, sí, luego con mi querida Lady, que es mi perrita, cómo me ha puesto a prueba esa chaparra pingüina, camisa de manta. Híjole, y estoy aprendiendo y estoy descubriendo precisamente pues muchas cosas que tengo que ir, pero bueno, esto es un ejemplo de lo que estoy viviendo ahorita, ¿no? Pero a lo que me refiero es, si yo tengo esta visualización, si yo tengo esta capacidad de pensar y meditar en lo útil y provechoso que es resistir estas tentaciones y luchar, ¿sí? Para poder lograr la victoria, pues es pensar en Dios, pensar en estar con Él, pensar en la vida eterna, creo que todos hemos experimentado alguna vez en nuestra vida la paz en nuestro interior, la alegría en nuestro interior. Eso es lo que tenemos nosotros que estar meditando y visualizando para que cuando vengan esas pruebas, esas situaciones en donde ya no quiero, ya no aguanto, ya voy a tirar todo, mandar toda la fregada, pues obviamente tendremos esta fuerza para poder vencer y levantarnos si nos caímos, o luchar y vencer si no hemos caído esa prueba, esta situación. Y habíamos visto algunos ejemplos. Decíamos que, imagínense, una de las cosas que más nos ataca el enemigo, y estoy hablando de mi persona, es la impaciencia. ¿Sí? Ay, esa impaciencia de que ay, nada más me veo y yo digo, ay, curita, nomás nos das una. ¿Sí? Y es esa impaciencia que a veces nos ataca, nos aflige. Por ejemplo, alguna situación, ustedes, por ejemplo, con sus hijos, con el marido, en el trabajo, con la mujer, con esa persona, en el vecino que está dando lata. O cuando es una injusticia, una persecución, ¿sí? O a veces el trabajo nos resulta incómodo, molesto, cansado, ¿sí? Y es una situación dolorosa, es una situación que ya no soportamos, ¿sí?
o antipático, una situación así que me repugna, me molesta, ¿sí? Y obviamente, pues lo normal, humanamente hablando, es explotar en la impaciencia, explotar en el mal humor y empezar a quejarnos y a protestar. Sí, hoy yo en la mañana dije, no me voy a quejar, no me voy a quejar, porque ya mi perrita ahí hizo ahí, pero fue mi responsabilidad, pero lo interesante aquí es, tenemos que hacer ese esfuerzo, ¿no? O sea, fácilmente nos vamos a encontrar en situaciones que nos hacen perder la paciencia, nos hacen querer, perdón, tirar la toalla y decir, no, ya no aguanto, ya no soporto, ya no estoy, ¿sí? Por eso, cuando venga esto, decíamos algunos pasos que creo que fue lo que nos habíamos quedado. Estoy tratando de hacer un pequeño repaso de lo que hemos visto. ¿Qué es lo que tengo que hacer cuando viene, por ejemplo, esta impaciencia? ¿Sí? Primero que nada, decíamos, y si no lo hemos visto, bueno, lo estamos viendo, es que no recuerdo en qué nos habíamos quedado. Primero, este mal que estamos haciendo, lo merecemos por nuestros pecados. Este mal que estamos pasando, perdón. O sea, nos merecemos todo castigo, nos merecemos todo por nuestros pecados. El problema aquí es que, voy a poner un ejemplo, tú estás padeciendo algo, estás sufriendo, alguien te hizo algo y tú no tuviste culpa. Y dices, pero ¿por qué me pasa esto a mí? Ok, no tienes culpa en esto, pero si ves toda tu vida, toda la culpa que tienes, pues así como que dices, mejor me callo, ¿no? ¿Con qué derecho? ¿Por qué reclamo a la vida? Porque con todas las muladas, con todas las porquerías, con todos mis errores, con todos mis pecados que he hecho, pues merezco eso y más. Delante de Dios, yo merezco el castigo, yo merezco la condenación, yo merezco todo. Pero cuando yo empiezo a experimentar estas situaciones, pues digo, oye, esto mereces y más. Entonces hay que considerar que ese mal lo merecemos por nuestros pecados, cuando queremos caer en la impaciencia, ¿sí? Y obviamente, ya si fue por nuestra culpa, pues con mayor razón, ¿no? O sea, en el caso, por ejemplo, hoy sucedió ese accidente con mi perrita, pues fue mi culpa. ¿Por qué? Porque no la saqué a tiempo y pues ahí, pobrecita, quedó todo embarrado el asunto. Es mi culpa. Lo fácil es enojarme con la perra y decirle, no, es mi culpa. Cuando no es mi culpa, pues de todas maneras hay otras culpas o otras situaciones que yo merecería mucho. Recuerden que Dios me perdona el pecado, pero a veces tengo que reparar mi falta, que eso es muy importante, ¿sí? Cuando cometo yo un pecado, es como clavo un clavo en una madera. Cuando yo me arrepiento y me confieso, saco el clavo, pero queda el hoyo. Entonces hay que hacer actos de reparación, como es resanar y quedar. Cuando gano indulgencia plenaria, esa indulgencia plenaria me deja la tabla completamente lisa. Pero si no hago actos de reparación a lo largo de mi vida, ¿dónde voy a reparar? En el purgatorio. Por eso es tan importante, bueno, ok, estoy padeciendo esto, pues lo ofrezco como reparación por mis faltas. Y esto me ayuda a no caer en la impaciencia. Pero es un ejercicio, tengo que estarlo actualizando. Porque si lo quiero hacer, ok, el Padre me dijo que lo hiciera, y lo quiero hacer en el momento de la situación de impaciencia, ¿qué voy a andar haciendo eso? O sea, exploto. Tengo que hacerlo y estar practicando para no caer obviamente en esta realidad. Entonces, ¿cuál es el primer paso? Considerar que ese mal lo merecemos por nuestros pecados. Si nos sucedió por nuestra culpa, con mayor razón, pues tenemos que soportar esa herida que nosotros mismos hemos hecho con nuestros actos. Sería el primer punto para poder enfrentarnos y luchar. Por ejemplo, estamos hablando de ejemplos contra la impaciencia, ¿sí? Es nada más. Segundo punto, sería muy interesante. Si el mal no nos llegó por nuestra culpa, hay que considerar que nos sirve para pagar pecados de la vida pasada, o sea, del pasado. O sea, si esto que estoy padeciendo no es directamente mi culpa, vuelvo a sacar a relucir a una jovencita que admiro mucho, me ha enseñado mucho, una jovencita que le cortaron la pierna y que no tuvo culpa.
no tuvo culpa de nada, y esa criatura lo ha enfrentado con una tranquilidad y un amor increíble, ¿sí? Cuando una persona se enferma así, dice, ¿yo qué culpa tuve? Es que quién sabe qué. Claro, esta niña es una inocente, es inocente, es pura, es bellísima esta criatura. Pero en el caso de nosotros, por ejemplo, te diagnosticaron un cáncer o fuiste víctima de un accidente, o no tienes tu culpa directa, pero esto lo puedo aplicar en reparación por todo lo que yo he fallado y todas esas culpas que no he reparado. Cuando me confieso, a veces el sacerdote me pone penitencia y esa penitencia puede ser para reparar lo más que se pueda. Padre, es que robé, ok, y este dinero lo puedes devolver. No, bueno, ese dinero que robaste lo vas a dar en caridad a alguien que lo necesite, tratando de reparar, reponer, por decirlo así. Otras veces no se puede, por ejemplo, hablé mal de alguien y dañé la honra de esa persona. Una palabra que sale ya no se puede reparar, pero puedo purgar o purificar o tratar de reparar. Ok, Señor, estoy padeciendo esto, lo ofrezco en reparación por mis faltas, para no caer, ¿sí? Y ahí es donde podemos ver precisamente cuántas veces no hemos hecho la debida penitencia. Ay, Padre, se me olvidó la penitencia. ¿Cuántas penitencias a lo mejor no hicimos ni con esa conciencia ni con ese deseo de reparar? Ay, no te muevas tú. Está vivo este micrófono. Con cuánta facilidad a veces hacemos la penitencia, pero no con ese deseo de reparar. Simplemente de cumplo y ya. Pues sí, Padre nuestro, va a rezar 5 veces María, ya cumplí. O sea, no hay esa conciencia de reparar. Y esto es, obviamente, cuando nos toca padecer cosas que no son nuestra culpa. Pues ahí es donde nosotros podemos pagar aquí, con méritos, con la gloria del sufrimiento. Por eso entiendo mejor el sufrimiento. Entiendo mejor el sufrimiento de los mártires, el sufrimiento de las personas, y que pueden encontrar en medio de ese sufrimiento un gozo. O sea, si entendemos, el gozo del sufrimiento no es porque estoy sufriendo. El gozo del sufrimiento es porque puedo reparar algo del mal que he hecho. Y esto implica menos tiempo en el purgatorio, o incluso cuando yo voy a ver a un enfermito, le doy la indulgencia plenaria y que le digo, ahorita si tú te mueres, te vas al cielo. Ahora, estás enfermo, estás padeciendo, tú puedes hacer en reparación por los pecados de tu esposa, de tu esposo, de tus hijos, de tus padres, de tus enemigos. Puedes, y siempre me cuelo yo. Le digo, hasta de mí, ¿te acuerdas? Sí, padre, pues oiga, pues que valga la pena ir a ver a los enfermos, ¿no? Pues hay que sacar ahí, yo saco mi porcentaje. El interés tiene pies. No, la verdad es que sí, yo veo una riqueza ahí. Veo una gran riqueza en tratar de reparar cuando nosotros pues no hemos podido reparar completamente todas esas situaciones. Por eso puedo hablar de la gloria del sufrimiento. La gloria del sufrimiento que obviamente, pues si lo hago en vida, pues no será tanto como sería en el purgatorio si no lo hiciera. Por eso hay los mártires, hay esas almas que sufren y tienen paz, y tienen gozo, y tienen fuerza, y dices, Señor, ayúdame a no desistir, ¿sí? Obviamente, al pensar esto, hacer este razonamiento, este entendimiento, los sufrimientos y contrariedades que podamos tener, no solamente las hacemos con paciencia, viene alegría y dándole gracias a Dios por ellas. Entonces, wow, o sea, ¿se dan cuenta lo que es precisamente ese combate espiritual? Esa conversión. Estamos hablando de la conversión y transformación. Y esa conversión y transformación es continua, no solamente es un momento, no solamente es cuando tengo ganas, sino es una lucha completa. Y por eso esa impaciencia se vuelve paciencia. Ese enojo se vuelve alegría, ¿sí? Ese sufrimiento se vuelve dicha. No porque se te quita el dolor, sino porque entiendes esta riqueza. Tercer punto, tercera manera de poderlo hacer, ¿sí?
Eh, Recordemos cuando tenemos algo que nos hace sufrir y que nos invita a la impaciencia, que si aceptamos las penas y contrariedades que se van dando cada día, ¿sí? Recuerden que esa es la condición para entrar al reino de los cielos. ¿Sí? O sea, no se nos olvide que nosotros tenemos una visión hacia dónde queremos dirigirnos. Nuestra meta hacia dónde va. Si no lo entendemos, obviamente, cuando estamos en el sufrimiento, cuando estamos enfrentando esa impaciencia, si no aceptamos estas penas, si no aceptamos estas contrariedades, si no aceptamos esos sufrimientos, obviamente, pues no entendemos que si lo hago, estoy cumpliendo lo que Dios exige, lo que Jesús exige para entrar al reino de los cielos, ¿sí? Que es entrar por la puerta angosta. La puerta angosta es la puerta del sufrimiento, es la puerta de la renuncia, es la puerta de la entrega, es la puerta del verdadero amor, de la mortificación. En Cuaresma hacemos eso, nos mortificamos, nos damos muerte a sentidos, placeres, por eso es mortificarnos. Y es una de las esencias que se vive en la Cuaresma, ¿no? Ayuno, oración y penitencia. Por eso el sufrimiento, la mortificación, ¿sí? Que es lo que nos va a recordar San Pablo, si mal no recuerdo, en un pasaje, déjenme checar porque soy malo para las citas, y llega una edad en donde ya no se acuerda uno ni cómo se llama. ¿Sí? Es en Hechos de los Apóstoles. Déjeme ver, es que me guío yo mucho por las pericopas, los títulos. En base a eso, y más o menos me ubico. Dice así, pues creo que no, creo que me equivoqué. No es por aquí, no es por allá. Bueno, el texto lo copié mal. Ay, sí seré medio sonso. Ay, bueno, por ahí dice, el texto está mal, no sé. Ay, Dios mío. Ay. Bueno, el caso es que dice así más o menos, es necesario pasar por tribulaciones para poder entrar en el reino de Dios, en el reino de los cielos. ¿De dónde lo saqué? No recuerdo. Ay, curita. Bueno, luego lo busco con calma. No está aquí. Yo pues, no sé por qué puse Hechos 14:21. Ya. Es que estaba leyendo, es 22, no es 21. 14:22. Dice así, ya ven, yo les digo, si nada más la cara tengo. Dice 14:22. Porque dice, confortando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a perseverar en la fe y diciéndoles, es necesario que pasemos por muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios. O sea, cuando yo tengo esas contradicciones, esas situaciones, si yo se las ofrezco a Dios, si es mi culpa, pues con mayor razón. Y si no es mi culpa, pues estoy haciendo conciencia, recordando que es el requisito para poder entrar al reino de los cielos. Y es ahí donde vamos nosotros a ir entendiendo esto. El cuarto, también es muy interesante, entre más padecemos y entre más nos humillan en esta tierra, o sea, en el tiempo que estamos aquí, más nos asemejamos a Jesucristo. Entonces, recordar que entre más padecemos, más somos humillados en nuestra vida, más nos asemejamos a nuestro Señor Jesucristo, porque su vida estuvo lleno de padecimientos y humillaciones. Desde su nacimiento, desde la persecución recién nacido, desde tener que salir corriendo de su país en brazos de su madre porque lo querían matar, el no poder regresar a su ciudad natal y tener que irse a otra ciudad, el crecer como cualquier hijo de vecino siendo Dios. O sea, qué mayor humillación. Se abajó, se anonadó. Jesucristo siendo Dios no se aferró a su condición divina, sino que se
anonadó, se abajó, haciéndose semejante a nosotros y padeciendo una muerte y una muerte de cruz. Hizo el bien y lo único que recibió fue mal, todo el mal que él estaba padeciendo. Por eso, no olvidar estos ejercicios que estoy compartiendo, estos puntos, si lo hacemos día con día, pues cuando venga verdaderamente esas crisis podremos estar preparados, podemos salir adelante, ¿sí? Y cuanto más semejante seamos a Jesucristo, pues más alto será la gloria que recibamos en el cielo. Y luego el quinto y último paso, ¿sí? Lo que más se debe de pensar siempre, en toda ocasión, cuando estamos sufriendo, lo que más debemos de pensar, ¿sí?, es que cuando estamos recibiendo esas contrariedades o esos sufrimientos, con paciencia, estamos cumpliendo la voluntad de Dios, ¿sí? No es que Dios quiera que sufras, sino Dios quiere que recibas ese sufrimiento con paciencia. Dios no nos creó para sufrir, pero estamos en una guerra espiritual que lucha por la salvación de las almas. Entonces, ahí es donde no podemos hacernos de la vista gorda. Y cuando le hablas esto a la gente, a los laicos, incluso a algunos sacerdotes, no, espérate, yo no quiero esto, o sea, yo no, Jesucristo ya te libró, ya estás tú te va a dar la plenitud y el gozo económico y el poder y la felicidad aquí. Espérate, no es así, no funciona así, ¿sí? Obviamente, pues que desgraciadamente no es que Dios no lo mande esos padecimientos, Él los permite, así como permitió los de su Hijo, ¿sí?, para nuestro bien. O sea, Dios no va a permitir nada que no sea para nuestro bien. El problema no es lo que estamos padeciendo, el problema es cómo lo estamos enfrentando. Esa es la gran diferencia. Dios permite el cáncer, Dios permite la enfermedad, Dios permite eso, no porque Él lo mande, sino porque Él quiere que nosotros podamos desde ahí purificarnos, agarrarnos de Él y poder sostenernos. Y ahí es donde vamos a ir entendiendo por qué permite estas contrariedades, por qué permite estas situaciones, ¿sí? Porque pareciera como si Dios estuviera ciego, estuviera indiferente a mi dolor. Sí, ahí Madre Blanquita y yo tenemos barro entre tus manos, ¿no? Como esa tacita se va formando y la mete al fuego y no puedo, y luego la mete al frío, hace mucho frío, y luego que la rocea con pintura y que otra vez al fuego. Es que nos está puliendo. ¿Por qué? Porque nuestra voluntad está demasiado apegada a personas, a lugares y a cosas. Y a veces es esa purificación, ese desprendimiento para poder ser precisamente esos hombres y esas mujeres capaces de hacer la divina voluntad. Y esto obviamente nos ayuda a poder crecer. Esto aquí lo dejamos. Dios mediante, si Dios nos presta vida, continuaremos la próxima semana. Si Dios nos permite, claro está, continuar con este tiempo y hacer pues esta lucha, este combate espiritual. Muy bien, que el Señor les bendiga, les proteja, haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les conceda su favor. Que el Señor les mire con benevolencia y les conceda la paz. Amén. Jesús, que tu sangre pura y sana circule en estos cuerpos enfermos y que tu cuerpo puro y sano transforme estos cuerpos débiles y que una vida sana y vigorosa palpite dentro de ustedes. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Recuerden, Dios es amor y te ama. Creer, celebrar y vivir tu fe es el reto de hoy. Misterio de fe.